Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes, mis hermanos, mis amigos, que nos van a recibir a través de la plataforma de Facebook. Estamos transmitiendo por la gracia del Señor en vivo y en directo a través de TikTok. Ya estamos con un grupo de hermanos, ¿no? Muy lindo, gracias a Dios, el grupo que estamos teniendo acá en estos precisos momentos. El tema que vamos a tocar hoy va a ser un tema que más que buscar atacar, ¿no? Porque la verdad que tenemos todo el derecho como hijos de Dios de atacar y de denunciar este tipo de abuso espiritual que sucede lamentablemente en muchas de las congregaciones. No quiero decir en todas, pero porque yo considero personalmente que hay iglesias cristianas de sana doctrina y de sano comportamiento también. Mi hermana Maike dice por Facebook, sí mi hermana, estamos por Facebook también transmitiendo en directo. ¿Y cuál es el título? No voy a poder hablar mucho, o sea, muy fuerte por mi garganta, así que les pido disculpas. Traten avísenme si por ahí no me entienden algo, bueno, me preguntan, pero voy a tratar de modular un poco la voz porque me duele mucho la garganta, ¿sí? Bueno, el tema que vamos a tratar esta noche se llama, o le he titulado así con un título bien directo, bien contundente y bien confrontativo, ¿no? Y es lo que pasó muchas veces a muchos de nosotros. Cuando tu congregación, ¿ves? Recién me di cuenta, ay Señor, recién me di cuenta que escribí mal el cartel. Bueno, cuando tu congregación te descarta, ahí está. Bueno, un error para que ustedes sepan que yo también soy un ser humano y no una computadora, ¿sí? Bueno, mi hermano, vamos a ponernos serio. Título: cuando tu iglesia te descarta. ¿Cómo es eso, hermano César? ¿La iglesia puede descartar? Vamos a hablar de esta forma. La iglesia, conocida teológicamente como la iglesia visible, que es la congregación donde están mezcladitos, vamos a decir, tanto los hijos de Dios como los no hijos de Dios. Entonces, ahí esa es una iglesia visible. Y bueno, ahí estamos mezclados, tanto verdaderos hijos de Dios como también están aquellos que son cristianos nominales. Pero también está lo que he conocido en la teología como la iglesia invisible. La iglesia invisible es el cuerpo real de Cristo, es aquellos que lógicamente cada uno de nosotros sabemos, porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo conoce a sus ovejas, ¿entiendes? Entonces, en la iglesia invisible es la que vos y yo no podemos ver si con certeza el que está sentado al lado tuyo es un verdadero hijo de Dios o no. Y saben qué, hermanos queridos, ¿no? Hoy hablaba con una hermana este tema, y hacíamos mención a esto, ¿no? Hay un término de una hermana que es muy popular acá en TikTok, no me acuerdo cómo se llama, después la hermana Judy Mal le va a hacer la publicidad ahí abajo, me parece excelente, la hermana es muy bíblica, es una hermana que es muy confrontativa, hace apologética de la fe tremenda, y mujeres como esa hermana hace falta realmente acá, en estos medios. Ella dijo este término, y me pareció muy apropiado también para usarlo, ¿viste? Cristianos luciferinos. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Claro, es un juego de palabras, una combinación de palabras, ¿no? Es lo que podríamos llamar nosotros también como falsos cristianos, falsos maestros, pero el término de ser luciferino, eso aplica que hay una malicia. Porque también tenemos que saber que entre nosotros, vamos a hablar entre los seres humanos, hay grado de malicias, hay grado de maldad, hay grado de malicia, ¿entiendes? Y hay algunos que pasan más allá de esa malicia. Bueno, eso que pasan más allá, personalmente digo yo, sí, esos son luciferinos o son prácticamente poseídos por demonios. Porque para poder orquestar este tipo de análisis que vamos a ver hoy, realmente tiene que tener una mente trastornada, trastocada, tiene que ser un pensamiento inhumano por el trato que dan a estas personas que lamentablemente son descartadas dentro de esta congregación.
Hermano querido, una preguntita que hace acá escrito. ¿Por qué los líderes actúan así después de años que el hermano o la hermana prestan un servicio para el Señor, lógicamente, pero dentro de una comunidad cristiana? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que les lleva a estas personas, a los líderes, ya sea un pastor, ya sea lo que quieran ustedes poner de nombre ahí? ¿Cuál será ese motivo? Porque tiene que haber un motivo, del por qué ellos actúan de esa manera, ¿sí? Hermano querido, hay algo que es tremendo. Presta atención a esto. Se puede pasar, escuchá, ¿no? Esto es tremendo, hermano. Se puede pasar de ser un servidor, un hijo de Dios, un siervo de Dios más amado y respaldado en una congregación y convertirse así en un enemigo visible del liderazgo. Y uno dice, ¿cómo puede pasar eso? Pasa, porque hay intereses personales mezquinos, hermano. Hay muchos intereses detrás de todo esto, y muchos de esos son realmente diabólicos, ¿no? En la Biblia, hermano querido, hay una historia idéntica. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de David y Saúl? El joven David, dice este escrito, le entregó sus mejores años al rey Saúl. Peleó sus batallas, calmó sus demonios con la música y arriesgó su vida. ¿Y cómo le pagaron cómo le pagó el liderazgo a Saúl? Bueno, cuenta la escritura que cuando David empezó a brillar y a madurar, Saúl sintió amenaza. Pasó de abrazarlo, de quererlo, a lanzarle una jabalina o lanza. Que por poco más no lo clavaba en la pared. Exactamente, mi hermana querida. Lo quería matar. Lo quería clavar a la pared. Y de esta manera, ¿qué sucedió? Lo obligó a huir al desierto, confundido y perseguido por el sistema que él mismo ayudó a proteger. Esto lo podemos trasladar en este caso a la iglesia. Sucede exactamente lo mismo. Pero acá hay una respuesta que es tremenda y el por qué comenzamos ya a investigar el por qué el liderazgo se comporta así. Miren, hermanos queridos, Saúl dice escrito, por ejemplo, que él sentía amenaza. Una de las cosas que estos líderes, vamos a llamar de esta congregación, comienzan a sentir es una amenaza. ¿Pero una amenaza a qué? Bueno, una amenaza a su liderazgo. Ellos sienten que tal persona que ha comenzado a madurar, que ha comenzado a crecer, ha comenzado a tener cierta publicidad o ser un hermano público dentro de la congregación, los hermanos comienzan a apoyar ese ministerio, se sienten amenazados. A eso también le llaman celos ministerial. Y por supuesto que una vez que esa persona, ese hermano comienza a tener esa popularidad, vamos a decir así entre comillas, dentro de la congregación, el líder se siente amenazado, tiene miedo, es una persona totalmente cobarde, van a ver por qué también, y es una persona que no está segura, es un inseguro. Y como tiene todas estas actitudes horribles, decide comenzar a eliminarlo a la persona, pero no lo hace frontalmente. ¿Por qué? Porque es un cobarde. Presten atención a esto, ¿no? Bueno, esta historia la encontramos nosotros allá, el capítulo 18, primer libro de Samuel, capítulo 18, y versículo 19, ¿no? Que ya vamos a leer unos cuantos versículos, no me lástima que no está la hermana Beatriz para que me ayude, pero unos cuantos versículos sí vamos a tocar como para que veamos realmente cómo fue este rey David, descartado también, ¿no? Porque Saúl no le importó mucho que digamos, y no le costó mucho, a pesar que venía, ¿se acuerdan ustedes?, de derrotar a un gigante filisteo. Vino prácticamente de salvar lo que era el gobierno, la realeza de lo que era el rey David, Saúl, perdón. Vino a hacer todo eso, esos logros. A pesar de eso, él sintió amenaza y miedo. Miren, yo le daré un poquito, déjenme que lo lea el capítulo 18,
Mi hermana Yudimar, vos tenés Biblia, así me da una manito si sos tan amable. Yo voy a leer unos versículos porque son muchos, ¿viste? Pero igual no lo voy a tocar todo. ¿Tenés Biblia? Sí. Ok, bueno, yo voy a leer, escucha, mira, yo voy a leer del versículo, estamos en el primer libro de Samuel, 18, 5 hasta yo voy a leer hasta el 13, ¿sí? Ahí voy a hacer un alto y después vas a leer vos el 14, el 15, 16, 17 y vas a saltar al 21, ¿dale? Pero espera un poquito, ya te digo yo bien. Bien, damos un poquito de lectura para ver qué pasó acá, ¿sí? Bien. Primer libro de Samuel 18, 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y presta atención a esta frase, porque esto se repite varias veces. Y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre los hombres de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y también a los ojos de los siervos de Saúl. Ahí está lo que venimos diciendo. Cuando el hermano en la congregación comienza a tomar cierta popularidad, comienza a ser mirado por los hermanos como un posible líder espiritual, ya sea maestra bíblica, maestro bíblico, ya sea pastor, ya sea misionera, ya comienzan a ver, entonces los hermanos comienzan a ver a esa persona y dicen, sí, él tiene el llamado, él tiene el don. Bueno, acá vemos nosotros un David que era una persona que dice que se portaba prudentemente. Era un buen siervo. Versículo 6. Y aconteció, al volver ellos, cuando David regresó de matar al filisteo, que salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel, cantando y con danza a recibir al rey David, y con tambores, y con alegría, y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a los 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl, ahí está. Y se enojó Saúl en gran manera, y este dicho le desagradó, y le dijo a David, dieron 10.000 y a mí 1000, ¿no le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl miró con malos ojos a David. Ahí ustedes pueden comenzar a ver cómo este Saúl se sintió amenazado. Pensó que podría perder, ¿qué cosa? Bueno, su reinado, su reinado. Comenzó a nacer algo en el corazón de esta persona. Mientras que Saúl era un siervo fiel, que se portaba, como dice acá, prudentemente, que estaba haciendo la obra de Dios. Sigamos leyendo un poquito más. Versículo 10. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios estaba sobre Saúl y deliraba en su casa. Y David tocaba con su mano, como los otros días, y Saúl tenía una lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, y a David lo equivó 2 veces. Mas Saúl temía delante de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Lo apartó pues Saúl de sí, y lo hizo jefe de 1000, y salía y entraba del pueblo. Esto es tremendo, ¿no? Porque acá ustedes van a ver que hay estrategias que está usando Saúl. Porque si él se sentía amenazado, se sentía con miedo, ¿por qué lo puso como jefe de soldados? Ahí dice bien clarita, ¿no? Lo hizo jefe de 1000. ¿Por qué hacía eso? Porque la estrategia de Saúl era de que muera en combate, porque después lo veo más adelante. La estrategia de Saúl era que David vaya al frente y muera en combate. ¿Se acuerdan, por ejemplo, y creo que está acá también, lo vamos a leer un poquito? La hermana Florencia dice, entonces se podía decir que no era Saúl, sino ese espíritu que estaba en Saúl. Bueno, en realidad podemos decir nosotros que es Saúl, porque él mismo sintió o dejó por lo menos nacer en su corazón esa raíz de desprecio hacia David. Podríamos decir también que él prácticamente como que invitó a que este espíritu viniese a estar en esta persona. No podemos nosotros delingar responsabilidad a Saúl, no lo podemos hacer. Tiene responsabilidad, ¿sí? Claro que hubo un espíritu ahí. Por eso es que yo digo que este tipo de comportamiento no puede, por lo menos yo pienso, no puede ser o provenir de una mente humana, sino de una mente de espíritu. Así mi hermana quería, celos y envidia. Bien, mi hermana Yudimar, léeme el 14, 15,
16, 17 y saltate al 21, por favor, ¿sí? Soy tan amable. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba en él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Ahí brincó al 21, ¿no? Entonces, y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Presten atención, la maldad que tiene este Saúl. Ya, por supuesto, como dijo la hermana Florencia, está con demonios. Claro que sí. Pero mira, por eso es que esto es que escala a una maldad. Acá ya Saúl está pensando en matarlo e intentó matarlo. Yo voy a hacer una breve lectura rápida de lo que hizo la hermana para hacer hincapié en algunos versículos clave. Recuerden ustedes que en el 5 hemos leído que dice que él se portaba prudentemente, ¿sí? David se portaba prudentemente. El 14 dice, y David se portaba prudentemente en todos sus caminos, y Jehová estaba con él. Era un hijo de Dios, era un siervo de Dios, ¿entienden? Y viendo Saúl que se portaba prudentemente, él también percibía envidia, celos, amargura. Todo eso tenía este hombre. Veía que se portaba prudentemente, tenía, ¿qué cosa? Temor de él. Temor de él. Por eso, y acá creo que preste atención, hermano, por eso si a vos te pasó algo así en la congregación, si a vos comenzaron a mirarte feo, vamos a decir así, han comenzado a hilarte, han comenzado a hablar mal de vos, sobre todo los que están arriba en liderazgo, con algunos secuaces, él vio esto, sintió temor de vos, porque Jehová Dios está con vos. ¿Entiende, hermano querido? Por eso, lamentablemente, vamos a ver a David, cómo él tuvo que escapar de todo esto, ¿no? Versículo 17, y dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, solamente que me seas hombre valiente, y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía, ahí está claro, mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que la mano de los filisteos será contra él. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacía Saúl? Lo puso de jefe por miles, le mandaba a pelear, pero la intención era que los filisteos los maten o lo desvivan. Versículo 21, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, con la segunda será yernos hoy. Clarísimo lo que quería hacer, ¿no? Un poquito más voy a leer. 25. Y Saúl dijo, decid así a David, no se complace el rey en la dote. Presta atención porque acá David dijo, bueno, es un placer, es un gusto ser tu yerno, creo que así, ¿no? Pero yo no tengo para pagar la dote. Recuerden ustedes la costumbre de aquellos tiempos, no tengo para pagar la dote. Entonces, la malicia de Saúl dijo, ajá, ya sé cómo voy a hacer. Le responde así, y Saúl dijo, decid así a David, no complace al rey en la dote, sino en 100 prepucios de filisteo, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Mas Saúl, presta atención, pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Lo que él quería hacer, exactamente, se aprovechó, lo que él quería hacer es, mira, no me interesa el dinero, no, yo no quiero tu dote, yo te doy mi hija, ¿sí?, en matrimonio, pero ándate 100 prepucios. Claro, la intención es justamente, exactamente, le llevó 200, exactamente, le llevó 200, no 100. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No cayó en la trampa, ¿no? 28. Pero Saúl vio y consideró que Jehová estaba con David y que su hija Micael lo amaba. Ya Saúl no le cabía duda de que David estaba con Dios, ¿no? 29. Y tuvo Saúl más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salía a la guerra a los príncipes de los filisteos, y sucedía que cuando ellos salían se portaba David más prudentemente que todos los siervos de Saúl, y era un hombre de mucha estima. ¿Se dan cuenta?
creo que 4 veces mencioné, ¿no?, que era prudente. O sea, ese es un hijo de Dios. El hijo de Dios prudente, en este caso, jefe de soldado, guerrero, cuidando qué cosa, cuidando lo que es el gobierno primeramente de Dios, por supuesto, y donde estaba su rey Saúl. Él respetaba mucho y tenía mucho temor de Dios, y sobre todo, hermanos queridos, hay algo que en los hijos de Dios que están consagrados, vamos a hablar de esta forma, vamos a hablar de lo que están practicando la santificación progresiva, día a día. Es evidente cuando Dios está en la vida de ellos. Y los hermanos, incluso los inconversos, pueden notar eso. Y eso a veces provoca temor. Provoca rechazar a esa persona que saben que es un hijo de Dios. ¿Nunca le pasó a usted, hermano querido? Respondan ahí abajito. ¿Nunca le pasó, por ejemplo, estar de la nada caminando, conversando, qué sé yo, y de repente te miran con malos ojos? De repente sentí el rechazo de personas que no conocen. ¿Y por qué esta persona me trata de esta forma? Porque hay algo ahí espiritual que está rechazando lo que vos tenés. ¿Entiende, hermano querido? Bien, esta situación hoy en día, miles de servidores fieles experimentan esa misma lanza que le tiraba el rey Saúl. El descarte, anote esto, el descarte eclesiástico es real. Y hoy vamos a analizar por qué los líderes actúan así y el impacto devastador que deja en la fe de los creyentes. Esto tiene nombre en la sociología, en la psicología, tiene un nombre. Yo lo estuve investigando un poquito porque es muy interesante todo esto. Presta atención a lo que te voy a leer acá como informe. ¿Cómo se denomina este acto? Bueno, esto dice así: dependiendo del enfoque psicológico, sociológico y eclesiástico, este fenómeno recibe diferente nombre. Presta atención: descarte narcisista. Ese es uno tremendo, ya con el nombre a uno le tiemblan las patitas, ¿no? Descarte narcisista. Ah, ¿viste qué pasa así, mi hermana May? Esto lo podemos ver nosotros en el ámbito de un abuso espiritual. Presta atención: es el término más preciso cuando el liderazgo opera bajo dinámica narcisista. La persona es tratada como un objeto. El hermano es tratado como un objeto. ¿Qué sucede ahí? Ahí sucede algo que es también tremendo. Ahí está la deshumanización. Ya el hermano no es un humano, es un objeto, es una cosa y un objeto que yo puedo usar a mi antojo y puedo descartar cuando ya no lo quiero. Ese es el corazón y el pensamiento de un narcisista. Y vamos a decir que se potencia más todavía cuando entra la parte espiritual. Dice así entonces: la persona es tratada como un objeto que ya no es útil, pasando abruptamente de la idealización, o sea, ser elogiado y cargado con responsabilidad dentro de la congregación, ahora pasa a ser o tiene una devaluación y el descarte absoluto. ¿Y cómo sucede esto? Vamos a ver cómo sucede esto, porque esto es muy sutil. Entonces ya tenemos el primer análisis de todo esto: es un descarte narcisista. ¿Por qué te descarta? Porque la persona, el líder que está en esta congregación, te ve como un simple objeto a quien puede ser descartado. Ya no eres útil para su propósito, porque ellos no miran que es para la obra de Dios, miran para su propósito, no sos útil. Y ahora, una vez que ya no te utilizan, bueno, te devalúan y te descartan. ¿Cómo te devalúan? Vas a ver, por ejemplo, una de las cosas: si vos estabas predicando, vamos a decir así, en el púlpito, te bajan del púlpito disimuladamente y te ponen a hacer otra cosa, menos interesante, entre comillas, que lo que es estar en el púlpito. Y comenzás a ir desapareciendo paulatinamente de lo que vendría a ser la parte pública de la congregación, hasta que en un momento dado eres descartado. Otro nombre para esto es
ostracismo dinámico o congelamiento. Presta atención. Consiste en ignorar deliberadamente a la persona, retirarle el saludo, quitarles privilegios o roles sin una explicación clara, forzándola a sentirse invisible hasta que decida irse por su cuenta. Dice la hermana May, dice, esto sucede cuando no llevas su misma doctrina. Exactamente, no solamente en doctrina. Cuando, por ejemplo, llegas a descubrir algo que se está manejando mal dentro de la congregación o algo está totalmente, no fuera doctrinalmente, no únicamente, sino vamos a ir en el comportamiento de un líder. Por ejemplo, manejo de malversación de fondo. Entonces vos comenzás a hablar y decir, mira hermano querido, me parece que esto está mal. Y ahí te convertís en un enemigo del líder. Una amenaza te convertís. Yo también pensaba como vos, mi hermana querida, porque personalmente, para poder detectar, digamos, falsos maestros, yo me iba por la parte doctrinal. Entonces, una persona predicaba el evangelio correctamente, es un hijo de Dios, pero este era mi error, yo lo admito, me olvidaba de mirar su comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? David dice que era una persona que se comportaba perfectamente bien. Tenía temor de Dios, porque eso es lo que es un hijo de Dios. ¿Podemos cometer errores? Sí, mi hermano. Usted puede cometer errores igual que yo. Cometemos errores. Claro que sí. Pero rápidamente nos arrepentimos. Y rápidamente rechazamos el pecado. Esta persona no. Ya la mente que tiene, que es un descarte narcisista, una persona que no te ve, mi hermano, no te ve a vos ni a mí, ni a la congregación, le está viendo como, ni siquiera como ser humano, te ve como un objeto a quien puede utilizar y descartarlo. Entonces, el ostracismo social es el aislamiento que ellos mismos hacen dentro de la congregación. Para el colmo, ustedes saben bien que siempre estos líderes están rodeados de algunos otros hermanos que acá en la Argentina le decimos que son chupamedia, ¿no? Y están ahí a la vuelta del pastor tratando de ganar algunos puntos, ¿sí? Ellos le ayudan en la psicología, a ellos les llaman los monos voladores, que son los que hacen el trabajo sucio, podríamos decir, para este líder, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ellos? Te ignoran deliberadamente. Por ejemplo, está en la iglesia como todos los domingos, todos los días, hola mi hermano, ¿qué tal? Dios te bendiga. Y pasan de largo. ¿No te hicieron así? ¿Cómo está mi hermano querido? Y quedas con la mano así, ¿no? Hola mi hermano, Dios te bendiga. Y pasan de largo. Qué cosa horrible. Te ignoran deliberadamente. Te retiran muchas veces hasta el saludo. Yo escuché, hermano querido, a hermanas llorando. Hermanas que lloraban diciendo, me han retirado el saludo. Yo estuve tantos años ayudando a esto, a aquello, sirviendo, y hoy en día me retiran el saludo y no me saludan. La hermana May dice, hermano, doctrinar también ejemplo. A mí no me miran porque hablé sobre la salvación y otro tema. Claro que sí. Bueno, ahí te comienzan a hacer esto que llamamos ostracismo dinámico o congelamiento. Te están comenzando a aislarte, ¿entendés? Y dice que, bueno, esto sucede que no te dan ninguna explicación y nos fuerzan o van a forzar al hermano a sentirse invisible dentro de la congregación hasta que decida irse por su cuenta. Claro, ¿cuántos hermanos en la congregación han tenido que soportar este tipo de trato de parte de los líderes? Después de haber estado tantos años trabajando, sirviendo, quizá aportando en la obra, ¿no? De repente, por algún motivo, lo comienzan a descartar. Ya es una amenaza, lo van descartando. Esto, hermano querido, esto no lastima únicamente la psicología o la psiqui, te lastima el alma. Te lastima el alma. Y muchos incluso reniegan ya de la iglesia cristiana.
¿Entienden lo que le digo? Es tremendo, hermanos queridos. Otro, también a esto se lo conoce, a este fenómeno como chivo expiatorio. Dice así este escrito: a menudo el descarte, presta atención, a menudo el descarte no es silencioso, ¿sí? Hola, mi hermana Sinaí, gracias por estar pasando por acá, Dios te bendiga, quédate un poquito con nosotros. A menudo el descarte no es silencioso. Si el hermano empieza a cuestionar cosas, que es lo que vos estás diciendo, hermana May, a cuestionar cosas o nota fallos en el liderazgo o en la doctrina, se la proyecta como el problema. No, la hermana May está equivocada y está causando división dentro de la congregación. Sos el problema. No, la hermana Yudimar es el problema porque está predicando otra doctrina. Y así es como comienzan ellos a sacarte, ¿no? Te echan el problema, la culpa a vos. Dicen, César es la manzana podrida, para desviar la atención, por supuesto, de los errores que ellos están practicando. Y te van a usar como un chivo expiatorio a alguien a quien echarle la culpa. Esto es lo que sucede, presta atención a esto es tremendo. Hay algo que es bíblico, y es, por ejemplo, la excomunión de un hermano de la congregación cuando ha cometido un pecado aberrante y ofende a la congregación e incluso está haciendo peligrar la obra. Como por ejemplo, tenemos nosotros al hermano perverso, que fue lo que suena feo, ¿no? Hermano perverso. El hermano perverso de 1 de Corintios, capítulo 5. Tenemos nosotros a esta persona que por ese pecado grosero en el que estaba él, fue echado, ¿no? Él tuvo una excomunión. Pero ¿qué pasó ante eso? Hubo un proceso, hubo un porqué, se le permite también que se defienda. Era indefendible lo que estaba haciendo. Fue expulsado de la congregación. Pero eso es correcto, eso se debe hacer. Pero hay algo, y esto es lo feo, que se llama la excomunión informal o expulsión pasiva. Presta atención, excomunión informal o expulsión pasiva. ¿Cómo es esto? Esto dice así: a diferencia de una disciplina formal, donde hay un proceso, aquí se corta la relación de forma abrupta e injustificada, dejando a la persona en un limbo relacional. Veamos, dice acá, algo así. Por ejemplo, podemos ver esto como una herramienta de control. Una herramienta de control. Cuando la persona May se comienza a hacer el problema, entre comillas, por supuesto, dentro de la congregación, entonces yo voy a empezar a practicar todo esto para lograr hacer una excomunión informal, o sea, una expulsión pasiva. Sin yo decirte, por favor, retírate, te voy trabajando de esta forma como una herramienta y vos te vas a sentir mal y te vas a ir solita, triste y sola de la congregación. Cuando vengan, supongamos que yo soy el líder malvado y me pregunten a mí, ¿qué pasó con la hermana May? No sé qué pasó, se fue. Y comenzamos nosotros, o los falsos maestros, los líderes, comienzan a justificar su maldad, ¿no? Amén, amén. Bien, es una herramienta, dice así, de control y abuso espiritual más dañina, porque no deja rastro legal ni disciplinario. A diferencia de una excomunión formal, donde hay un juicio eclesiástico, donde hay acusaciones claras y le dan el derecho del miembro a defenderse. La expulsión pasiva, este tipo de manipulación, ocurre en las sombras, hermana querida. Y esto es tremendo, ¿no? Mi hermana Judy Mar se me escapó, me dejó solo acá. Bueno, veamos un poquito más. Dice este escrito lo siguiente, ¿no? No se te expulsa con un documento, porque cuando una congregación te va a hacer una excomunión, debe de hacerte un documento del por qué te están expulsando. En este caso, como es algo pasivo, es algo camuflado, podríamos decir, no te van a dar ese documento,
sino que ellos más bien te empujan a la salida mediante el vacío, o sea, el ostracismo, te aíslan. El silencio y una hostilidad progresiva. ¿Cómo es la hostilidad progresiva? De a poquito comienzan a maltratarte. El mensaje realmente, lo que te quieren decir ellos es esto: ya no te queremos aquí, César, May, ya no te queremos aquí, pero no te lo vamos a decir de frente. Haremos tu vida tan insufrible que tendrás que irte vos misma de acá, o vos mismo. Ese es el mensaje que hacen cuando entra esa hostilidad progresiva. Va subiendo de a poquito ante el tiempo, hasta que la persona entra en un vacío espiritual, entra en una soledad, en un silencio, y de repente se retira sola. Eso es lo que la sociología o la psicología le llama la expulsión pasiva o la excomunión informal. A ver, mi hermana Judimar, la voy a invitar a que suba un ratito, así me ayuda acá y yo descanso mi garganta un poquitinho. Así me hace un breve comentario. Suba mi hermana Judimar, por favor. Amén, mi hermana. Haga nomás el comentario. Yo ya vengo. Ahí está la hermana Beatriz. Ay, llegó la hermana Beatriz. Sí. Bueno, ahí te dejo un momentito, ya vengo, dale. Hacer comentario, yo sé que vos tenés algo lindo para contarnos. Ya va que voy a invitar a mi hermana Beatriz. Dale. ¿Para qué? No, ya está invitada. No sé, pues no puedo poner esto acá. Bueno, vamos a hacer una cosa maravillosa. Llegó la hermana Beatriz. Sí, ahí está. Amén. Sí, no, me fui a sacarme el buzo porque me empezó a hacer calor, estaba acá transpirando, no sé si será temperatura o será que me hace calor. Bueno, mi hermana querida Judimar, decime un poquito hasta acá que entendiste, qué puede aportar para que los hermanos que estamos presentes escuchemos con respeto a todo esto que hemos hablado, de lo que es justamente el maltrato que sucede dentro de las congregaciones, ¿no? Amén. Bueno, hermano, en estos tiempos, ¿verdad? Estamos viviendo muchas personas este tema que se llama descarte, ¿verdad? Tanto como en las congregaciones, como en la comunidad o en el hogar. ¿Por qué? Porque descarte se trata de que ya cuando tú no funcionas como o no complaces sus caprichos, ya tú prácticamente eres descartada. Pero también quería mencionar que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que vendrían estos tiempos, que vendrían tiempos peligrosos, y muchas personas dicen que bueno, que es guerra, que son plagas, anticristo, pero en realidad es como usted ya lo mencionó y lo menciona también la hermana de los suyos, que usted lo mencionó hace un rato que estábamos viendo un video de ella, donde ella menciona que son cristianos luciferinos, y pareciera como que así como que contradictorio, porque uno dice, ¿cómo que cristiano luciferino? Y entonces, bueno, porque son personas que hablan, ¿verdad?, con el corazón, pero con un corazón deformado, y vestidos de piedad, así como lo dice Pablo. Pablo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, menciona este tipo de personas que son amadores de sí mismos, ¿verdad?, y teniendo apariencia de piedad. Y me llama mucho la atención porque este tipo de personas se encuentran mucho en las congregaciones, que tú te quedas sorprendido porque aparentemente son personas lindas, personas que hablan bajito, personas que para todo nombran la palabra de Dios, ¿verdad? Pero niegan el poder. ¿El poder de qué? El poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Que son, bueno, personas difíciles, imposibles de domar.
y de pastorear. Porque en estos tiempos Pablo lo está mencionando. Él menciona que las personas esas, ¿verdad?, son indomables y que adoran más, se adoran más como ellos, pues, que aman el yo. El yo esto, el yo aquello, y verdad, y son narcisistas y son creyentes centrados en su bienestar espiritual. Bueno, básicamente en la religión del yo, si le podríamos decir, donde ellos piensan más que en ellos, ¿verdad? Y bueno, y prácticamente ya Satanás no necesita que odies a Dios, sino que use su nombre para seguirle adorando. ¿Qué quiere decir? Personas que están dentro de la congregación dice que aman a Dios, pero en realidad no lo aman. ¿Por qué? Porque no se sujetan a vamos a decirlo, a la obediencia de la palabra. A la obediencia de la palabra. Y bueno, que andan prácticamente haciendo lo que ellos quieren y no hacen lo que la palabra de Dios ya está escrita. Andan en la corrupción, andan en muchas cosas. Lamentablemente esto se presta para todo esto. Y entonces censuran el discernimiento, ¿verdad? Y Jesús lo dijo. No estamos muy lejos porque la palabra de Dios dice que Jesús lo dijo, dice que muchos le llamarán Señor, Señor, pero él le va a decir no los conozco, lamentablemente. Y entonces este tipo de personas lo podemos encontrar en diferentes lugares. Es lo que puedo decir por ahora, hermano César. Gracias, mi hermana querida, por ese comentario muy acertado, ¿no? Porque es verdad algo que dijiste vos, prácticamente como que ya a Satanás le hace más fácil el trabajo, ¿no? Cuando estas personas que creo yo que no son hijos de Dios por este comportamiento que están teniendo, ¿no? Lo peor que yo hasta acá puedo notar, antes de saludar a la hermana Beatriz, lo peor que yo puedo notar acá es justamente las tácticas, las técnicas que están usando para tratar de descartar al hermano que ya no le es útil o que está estorbándole dentro de la congregación. Lo tratan como un objeto porque lo han deshumanizado totalmente, ya no es útil, por lo tanto ya pasa a ser alguien que está devaluado, y está descartado totalmente en la congregación, ¿no? Lo ignoran, son personas que ya no le quieren saludar. Eso es muy parecido a una secta, ¿no? Sobre todo vieron lo mal llamado testigo de Jehová, cuando una persona, incluso si yo estaba escuchando ayer un comentario de un hermano que dice que si lo llegan a atrapar sacándose una foto en un cumpleaños de otro vecino, lo corren, lo echan de la iglesia, ¿no? Prácticamente son conductas sectarias. Por eso, viendo nosotros la lectura de primera de Samuel, nos damos cuenta nosotros claramente que hay un espíritu demoníaco en todo esto, ¿no? Mi hermana Beatriz, ¿cómo está, mi hermana querida? Gracias por estar pasando por aquí. Saluda un poquito, mi hermanita. Sí, hermano, fíjese que no sé qué le pasó a mi teléfono, pero no me entran las notificaciones de nada. O sea, y yo realmente estaba entretenida en otra cosa, no me había dado cuenta de la hora. Cuando vi la hora dije, Dios mío, live, y entré y ahí estaba la invitación, pero hasta eso vi, entré. Por favor, discúlpeme, yo les pido el favor que cuando yo no aparezca, den un timbrazo para avisarme que ya están, porque no estaba muy bien, entonces estaba ocupada, estaba entretenida y no estaba pendiente de la hora. Está bien, ¿no? Hacen favor de perdonar. No, mi hermana, nada que perdonar, no te preocupes, es comprensible, así que nada que perdonar. Tranquilita, mi hermano querido. Gracias por estar pasando por acá, ¿sí? Bueno, continuamos un poquito más. Voy a leer un poquito más lo que dice este análisis, ¿no? Dice así: no se te pulsa con un documento, se te empuja a la salida mediante el vacío, el silencio y la hostilidad
progresiva, que es lo que ya hablamos hace un momento, ¿no? El mensaje implícito es el siguiente: ya no te queremos aquí, ya no te queremos aquí, estás estorbando. No me gusta lo que vos pensás, no me gusta lo que vos decís, no me gusta que me esté investigando y viendo lo que yo soy como líder religioso. Por eso ya no te queremos aquí. Pero no te vamos a decir de frente, porque la característica de estos líderes es la cobardía, es el miedo. No te lo vamos a decir de frente, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer tu vida insufrible. Que tendrás que irse por vos mismo, te vas a ir solito, no te vamos a echar. ¿Qué es lo que estaba haciendo Saúl? Saúl dice: no, yo no lo voy a matar. A ver cómo dice. Deja que me acuerde un poquitito. 17. Dijo así: y dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer. Solamente que me seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que la mano de los filisteos será contra él. ¿Cuál es la intención de él? Que maten, que lo desvivan los filisteos a David y no él. ¿Por qué? Porque David, recuerden ustedes que era muy reconocido en el pueblo, y aparte de eso, Saúl sabía que Jehová estaba con David. Y él tenía mucho temor justamente de todo eso. Entonces, su plan maquiavélico es: no, yo no voy a hacer nada contra David, pero lo voy a mandar a luchar, y a veces en una de esas los filisteos a él. Y lo dijo 2 veces el pensamiento, 2 veces. Entonces, esa es la actitud también que sucede dentro de estas congregaciones donde hay un líder que lamentablemente no va a dar la cara, no te lo va a decir de frente que algo te está molestando, sino que va a mandar a sus secuaces, va a generar ese ambiente de hostilidad para que vos te comiences a sentir mal y de repente vos solito te vayas. Y entonces, como dije hace un momento, van a preguntar: ¿qué pasó con el hermano César? ¿Qué pasó con la hermana Judimar? No sé qué habrá pasado. Para mí, pero se fue, sí, se fue, no sé qué habrá pasado. Oremos por ella, oremos por él. Así de sencillo, ¿no? La lectura del primer libro de Samuel, capítulo 18 y 19, es quirúrgicamente el retrato más exacto de cómo opera este fenómeno. El comportamiento del rey Saúl hacia David describe paso a paso cómo un líder, presta atención, un líder inseguro ejecuta una expulsión pasiva contra su servidor más fiel. ¿Qué dice la hermana Beatriz? No es una iglesia bíblica ni cristocéntrica, es una secta. Amén, hermana querida. Pero hace rato estábamos hablando que incluso este comportamiento están muchas veces dentro de algunas congregaciones cristocéntricas. Lamentablemente, muchos predican sana doctrina, pero tienen este tipo de comportamiento, como lo tiene Saúl. Es tremendo el tema este. Bien, veamos un poquito más, ¿no? En estos capítulos, David no ha cometido ningún pecado. No ha sido desleal y sigue él tocando el arpa y peleando la batalla de Saúl. Vamos a hacer una analogía. Tocar el arpa es servir en el ministerio del rey, porque es lo que él estaba haciendo justamente en ese momento, ¿no? El versículo 18:9 del primer libro de Samuel dice lo siguiente. Saúl dice que lo miraba con recelo a David desde aquel día. Comenzó a entrar esa envidia, ese celo, ¿no? Porque el pueblo cantaba que David había matado sus 10.000 y Saúl solo a sus 1.000. Y aquí comienza el proceso del descarte. La degradación sutil de funciones. Presta atención a esto, es tremendo. La degradación sutil de funciones. En la expulsión pasiva, el líder no te quita todo el trabajo de golpe para no levantar sospecha en la congregación. Te degrada sutilmente. De a poquito te va degradando. ¿Sí?
Cuando dice el texto bíblico que por lo tanto Saúl lo apartó de su lado y le dio el mando sobre 1000 hombres, Saúl saca a David del palacio, o sea, de su círculo íntimo, y lo manda al campo. Comenzó, como que es lo que estamos diciendo, ¿no? Una expulsión pasiva, un degradamiento sutil. Lo mandó al campo, lo sacó del palacio y lo mandó al campo. De la noche a la mañana, y sin mediar palabra, el líder le remueve o te puede remover de un puesto ministerial. No, mira hermano, ¿sabe que de repente tenés que ir a hacer otra cosa cuando vos estabas haciendo, supongamos, una enseñanza en el púlpito? O eras maestra bíblica. Ahora dice la persona, porque te quiere hacer este tipo de trato, y te dice, bueno, mi hermano, mi hermana, mira, anda a hacer otra cosa. Y te pone en lugares donde sabe que vos no vas a prosperar. Te pone en lugares donde quizás no es tu don para ejercerlo. Y a él no le interesa eso. Lo que él está buscando es que te canses y te vayas solo. De la noche a la mañana, sin mediar palabra, el líder te remueve del altar, te cambia de un ministerio a uno de menor visibilidad, o asigna tus responsabilidades históricas a un recién llegado. Hermanos que tienen muchos años en la congregación sirviendo, maduro en la fe, porque han hecho algo o han dicho algo en contra del liderazgo, porque están fallando en algún punto, han comenzado a